el respeto y además con la venia de cada uno de ustedes. Les damos las gracias e igualmente les damos la bienvenida al Club de Lectura de Impuestos con Botas. Les damos las gracias por estar acá, por interesarse en este espacio y por interesarse en ser parte de esos contadores actualizados, esos contadores interesados en la literatura, en toda la actualización contable. Contarles que, como se indica al ingresar al grupo, la idea del club de lectura es reunirnos el primer viernes de cada mes con el fin de proponer y de seleccionar una lectura que sea importante y que sea además de actualidad para nuestra profesión, donde el propósito es, además de la actualización y de tener de pronto un conocimiento de toda esa literatura como tal, de la misma, lo que buscamos es mantener en nosotros el hábito de la lectura y además el hábito de pronto de el conocimiento de cuestiones claves de nuestra profesión. Aclarar que la lectura no siempre va a ser de libros, se puede leer un artículo, se puede leer una columna importante, se puede leer una sentencia, se puede leer una doctrina y que el moderador o quien haga directamente la lectura no va a ser siempre la misma persona. Se va a elegir por cada mes y para cada sección se va a elegir un moderador o una moderadora para darle aún así un poquito más de, de participación a cada uno de los integrantes del club de lectura de Impuestos con Botas. Igualmente, en cada una de las secciones que se den, y cada una de las secciones que tengamos el primer viernes de cada mes, lo que buscamos es traer un invitado, El invitado podría ser el autor del libro que escogimos, si puede de pronto darse la oportunidad, puede ser el autor del libro, el autor de la columna, el autor de pronto, en este caso, del caso que llevó a una sentencia, pero en el caso que no se pueda dar la aceptación o el contacto con este tipo de personas, lo que vamos a hacer es atraer un invitado, como va a darse el día de hoy, que tenemos como invitado al doctor Diego Martínez, que igual él nos va a estar compartiendo sobre su experiencia y además nos va a compartir unos apartes sobre aquellas técnicas de estudios fiscales, aquellas técnicas igual de auditoría y aquellas técnicas de investigación fiscal como tal. Para el día de hoy, lo que queremos y como tal, el propósito que se tiene, la propuesta que traemos es entre todo el equipo de los participantes que estamos acá, vamos a escoger una lectura, ¿cierto? Esta lectura, como les acabo de comentar hace un rato, puede ser un libro, puede ser un artículo, puede ser una sentencia, puede ser una doctrina, donde lo que se busca es que en la escogencia de cada uno de los participantes, porque cada uno tiene voto en la escogencia de la lectura, vamos igualmente, no se va a hacer la lectura completa del libro en esta sección, no se va a hacer la lectura completa de la sentencia en la sección, dependiendo igualmente qué tanta cantidad tenga la misma. Pero la idea es dejar para estudio en todo el transcurso del mes de los participantes y que ustedes mismos nos puedan en la próxima sección, que sería el primer viernes del mes de mayo, entregar su opinión sobre, como quien dice, la tarea que se dejó de esa sentencia, de ese artículo, de ese libro que se dejó. Para iniciar, pues me gustaría que, no sé si tienen entre algunos de los participantes alguna idea, alguna propuesta de lectura que crean prudente, crean pertinente y que igualmente
sea concerniente a nuestra profesión y que además sea prudente analizar, que sea de actualidad y que además nos pueda servir para nuestra formación como contadores. Lo pueden dejar en el chat, por favor, si tienen algún nombre, algún link de un artículo, para posteriormente pasar entre los 29 participantes que estamos, pasar a la elección de la lectura del mes, la que será la lectura del mes. Al finalizar, se le da lectura o a la totalidad de la lectura escogida o a unos apartes de la misma, para finalmente en el próximo encuentro llegar a socializar el aprendizaje de cada uno de nosotros. Entonces está abierto el chat para todos si tienen propuestas o si tienen igualmente alguna propuesta en el caso de cómo quisieran que se llevase el espacio de estudio del Club de Lectura de Impuestos con Botas. Al finalizar la lectura del día y de la sección, pasamos a la intervención como tal de nuestro invitado, que como los dije, es el doctor Diego Martínez y nos va a hablar sobre estudios fiscales e investigación fiscal. Queda, como les digo, abierto el chat para todos y para iniciar, pues, yo tengo una propuesta. Pueden incluir nombre de libros, pueden incluir sentencias, pueden incluir doctrinas, pueden incluir igualmente artículos, columnas de lo que atañe a nuestra profesión. Yo tengo una propuesta que me gustaría poner igualmente a su disposición y que ustedes escojan y si deciden puedan votar sobre la misma. Mi propuesta es este libro, no sé si lo han visto. Revisoría Fiscal del doctor Samuel Mantilla. Libro de mucha actualidad. El libro acaba de ser publicado aproximadamente en el mes de marzo del presente año, y creo pertinente el estudio del mismo y pongo a propuesta de todos y a elección de todos y en votación, como les digo, el chat está de pronto habilitado para todos, si están de acuerdo en que esta sea la primera lectura de nuestro club de lectura y el primer libro a analizar entre todos. Se llama Revisoría Fiscal y es del doctor Samuel Mantilla. Quedo atento a sus votaciones, quedo atento a sus comentarios. Si alguien además quiere hacer uso del micrófono y quiere dar su opinión, está en toda la libertad y puede hacerlo. Estoy atento y pues la idea, por favor, es proponer y dar su opinión al respecto. Diego Fernando Martínez nos quiere proponer 3 libros. Claro que sí, Diego. Regálanos el nombre de los 3 libros y podemos acceder al mismo. Mateo Tavares, el libro se encuentra disponible de manera virtual. Creo que sí se puede comprar de manera virtual por la página del doctor Samuel Mantilla. HP, estoy de acuerdo con el libro propuesto, ok. Diego, claro, Diego, perfecto. Puedes utilizar el micrófono. Buenas noches, doctor Lerby, ¿cómo estás? Gusto en conocerte. Igualmente. Bueno, yo tengo aquí 3 libros, me parecen que son interesantes, voy a exponer el porqué de cada uno. El primero se llama Las pruebas en el derecho tributario. Es de Elizabeth Whitman García. Es un libro que tal vez es un poco viejo si lo llamamos a la actualidad que tenemos hoy, porque es del año 2011. La importancia de este libro, considero, y la expongo a todos, radica en que el régimen probatorio, desde el ámbito de vista tributario, por ser una normatividad de carácter especial, la cual se extrae y se alimenta de carácter subsidiario con el CEPACA y con el Código General del Proceso, pues es importante saber cómo tenemos que probar.
¿Por qué? Porque hay dos verdades en la realidad. Hay una verdad formal y una verdad procesal. Y si nosotros, todas las personas que están inmersas en este hermoso mundo y ecosistema tributario, no tenemos claro cómo probar algo, pues estaríamos dando atrás de las pretensiones que estemos haciéndolo, llámese administración o llámese parte apoderada o contable, tributaria, asesor tributario, en un proceso tributario como tal. Por eso me parece importante este libro. Es un libro que es corto, 187 hojas, el cual pues vuelvo y les muestro, me parece importante, es una lectura, creo que es obligatoria para cada uno de nosotros. El segundo sería aplicación técnica de sanciones tributarias en Colombia, de Carlos Javier Castillo Romero. Este sería el segundo libro. ¿Por qué la importancia de aplicación técnica de las sanciones? Considero que es un libro que es didáctico porque nos trae los ejemplos, nos trae la praxis para poder hacer el cálculo de las sanciones. Es comercializado por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Esa también tendría una importancia para poder llevar a cabo el proceso de liquidación, de sanciones, además que tenemos que tener en cuenta un elemento que es trascendental en todo este ambiente, y son las sentencias, y concretamente las sentencias de unificación que tiene el Consejo de Estado. Al respecto, se ha proferido un libro que se llama Antología de la sección cuarta, en el cual se trae todas las líneas jurisprudenciales al respecto. Y para poder iniciar este estudio y poder empezar a apropiarnos de ciertos conceptos, también les pongo a consideración se llama Sentencias de Unificación Jurisprudencial y Mecanismo de Extensión en Aplicación en Materia Tributaria. Es de Legis. Es un libro que vale 34.000 pesos. Considero que es importante, toda vez que en los últimos años, con la expedición de la Ley 1437 del 2011, el Consejo de Estado, por cuestiones económicas o de importancia, ha venido impulsando mucho estas sentencias de unificación y permiten pues darnos unas directrices, las cuales por virtud del artículo 10º de la Ley 1437 del 2011, la administración tributaria o todo operador administrativo también se encuentra obligado a tener que respetarla. Esas serían mis tres propuestas, alguno de los tres. Por si de pronto les interesaría alguno de los libros. Doctor Lerwin. Doctor, nos piden que comparta, por favor, el nombre del último libro. El último libro se llama Sentencias de Unificación Jurisprudencial y Mecanismo de Extensión en el ámbito aplicación en materia tributaria. Es un libro también cortico, pues todavía no lo he comenzado a leer. Tiene 150 hojas. Considero que también es un libro que puede ser una lectura, llamémoslo una lectura suave, de un sábado para domingo, y que nos permitiría como a todos, pues igual sé que gran parte del auditorio está compuesto por contadores. De hecho, veo que algunos de mis estudiantes de Derecho están acá. Pero uno de pronto como abogado también me encanta en este tema poder tener esa confluencia y poder ver cómo desde la parte jurídica, la parte contable lo podemos fortalecer. Ya los voy a disponer en el chat el nombre de cada uno. Sí, claro, doctor, le agradecemos mucho. Igualmente, tenemos una pregunta, ¿cómo se llama el libro? Ya se le dio respuesta. Del libro de revisoría fiscal nos pueden dar un abrebocas, por favor, Cindy. Claro, Cindy, pues yo igualmente lo adquirí hace aproximadamente 3 días y todavía no he iniciado su lectura, pero según lo que nos dice él mismo, dice que aquí encuentra el lector un conjunto de perspectivas y análisis no tradicionales relacionadas con la revisoría fiscal, que van más allá
de la simple lectura de los artículos 207 a 209 del Código de Comercio, que es donde está como tal regulada la profesión, la institución y el órgano de la revisoría fiscal. La afirmación central dice que hasta 1991 fue válido entender a la revisoría fiscal como control de fiscalización privado, pero que a partir de la nueva Constitución Nacional y los cambios acelerados en el entorno, ese entendimiento ya no es válido. Muestra cómo la fortaleza percibida de la revisoría fiscal radica en un sistema legal incoherente, técnicamente desactualizado. Anota que los esfuerzos de mejoramientos incrementales no lograrán cambios efectivos, entendiendo además todas esas necesidades que se han presentado y todos los procesos que ha tenido que enfrentar la revisoría fiscal ante los procesos que ha tenido para tratar de eliminarla del ordenamiento nacional. Y señala que hay tendencias claras para que la transformación de la revisoría fiscal, cuya clave está en la separación de las funciones relacionadas con la auditoría independiente o externa de estados financieros, auditoría interna de cumplimiento y su certificación. Si bien la revisoría fiscal es una institución exclusivamente colombiana, el material relacionado con los estándares internacionales de información financiera, de control interno, de auditoría y gobierno corporativo, así como el que tiene que ver con la profesión de los contadores públicos, es de amplia utilidad en América Latina. Entonces, es mi propuesta igualmente. Ahora estoy en un dilema, me parece muy interesante porque ya me leí y me ha servido mucho el libro de las pruebas del procedimiento tributario. Muy bonito ese libro e interesante. Igualmente, pues es mi propuesta. Mi propuesta hasta ahora es la revisoría fiscal, pero como recomendación a título personal, el libro de las pruebas en el proceso tributario es excelente. Excelente tanto para procedimiento tributario como para igualmente tener un amplio espectro de lo que puede ocurrir en un litigio, en lo contencioso administrativo con la Dirección de Impuestos y Aduanas. Vamos a ver cómo van las votaciones entonces. Dice, buenas noches, el libro se encuentra virtual. Estoy de acuerdo con el libro propuesto. Creo que hasta acá solamente se había propuesto revisoría. El primer voto está por revisoría. Libros de revisoría nos pueden dar buenas noches. El primer libro, o sea, hay un voto igualmente por el procedimiento tributario. Buenas noches. Ahí están los nombres para todos de los tres libros. Sentencias de unificación jurisprudencial fue el último libro, el tercero. Técnicas de sanciones tributarias, aplicación técnica de sanciones tributarias en Colombia fue el segundo libro y las pruebas en el proceso tributario fue el primer libro. Mi voto es por este. Las pruebas en el proceso tributario, excelente. El primer voto por las pruebas. El segundo, miento. Hola, voto por las pruebas. 4 votos por el proceso. Mi voto de revisión de revisoría fiscal. 2 por revisoría fiscal. Las tertulias nos quedarían muy largos. ¿Cómo te manejan los temas? Alejandro, pues al inicio de la sesión, no sé si estuviste, la idea sería, cuando sean libros, no se van a leer todo. No sé, porque en la sección no vamos a alcanzar a leer todo un libro. Leerán algunas páginas o apartes que entre todos o a título de quien lo está recomendando se diga o se recomiende que es lo más importante del mismo y queda para estudio de cada uno de los participantes del club de lectura el libro como tal. Por eso lo recomendamos e igualmente en la recomendación se dice dónde se puede encontrar el libro. Para en la próxima sección, que sería el primer viernes de mayo, ahí podemos entonces socializar lo que sería el aprendizaje de cada uno
sobre el libro, el artículo, la sentencia o la doctrina que se propuso. Entonces, hasta el momento, ok, hasta el momento vamos, 4 votos por procedimiento tributario, el proceso tributario, y 2 votos por revisoría fiscal. Las tertulias del libro entre, ok, qué pena, apenas ingresé, están votando por el libro, exacto, estamos votando por el libro para leer este mes. Yes. Mi voto es por las pruebas del procedimiento tributario, excelente. Excelente. Va. Mi voto es por las pruebas del proceso tributario, excelente. Otro voto. Cindy Villamizar vota por revisoría fiscal. Juliana Guerrero vota por las pruebas en el procedimiento tributario. Juliana Pamplona vota por revisoría fiscal. Alejandra vota por el procedimiento tributario. Las pruebas en el procedimiento. No, definitivamente, doctor Diego ya ganó las pruebas en el procedimiento tributario. Tiene 4, tiene 8, tiene 12 votos a 4 con la revisoría fiscal. Entonces, Marisol Zuluaga vota por revisoría fiscal. Creo que serían 13 y 4, 17 votos de 31. No sé si alguien más falta por votar. Pero iPhone vota por procedimiento tributario. Ya tenemos más de la mitad de los votos sobre el quórum como tal. Y pues para no discutirlo más, la lectura del mes va a ser el libro titulado Las pruebas. Les agradecemos al iniciar, al acceder a la sección, por favor silencien los micrófonos. El libro escogido para el mes es Las pruebas en el proceso tributario. Jennifer Casper vota por pruebas en el procedimiento tributario. Jennifer vota por las pruebas en el procedimiento tributario. Entonces, la lectura del mes, para dejar constancia, es las pruebas en el procedimiento tributario. Le hago una pregunta, doctor Diego. Yo igual tengo copia acá en mi biblioteca del libro. No sé si le parece, yo propongo, como usted es el invitado especial, yo puedo hacer lectura de algunas páginas o algo interesante del libro que a mi concepto, a mi criterio pueda ser interesante, ya que va a quedar como estudio de todos. Y luego, al finalizar, usted pasaría a hacer la intervención sobre la exposición que tiene preparada para nosotros. ¿Le parece? Claro, doctor. Claro. Me parece supremamente bien. Ok, doctor, gracias. Nos dice Juan Pertus y Mateo Tavares. ¿Dónde puedo encontrar el libro? Acá en Valledupar yo lo compré en Panamericana, en tiendas Panamericana, y el precio aproximadamente oscila entre 35,000 y 40,000 pesos. No sé si está en otra ciudad o el doctor Diego, ¿dónde lo pudo conseguir? Que nos comparta, por favor. Yo ese libro lo compré con la editorial Temis directamente. Igual había una empresa, hay una librería, voy a buscar el nombre, en Medellín. Entonces, pero sé que Temis lo tiene también, lo tenían dispuesto para la venta. Tendría que, voy a revisar un momentico, a ver también dónde puede estar para poderlo, si lo encuentro, voy a poner el link para la adquisición del mismo. Ok, listo, muchas gracias. Nos dicen que en Cali si hay tiendas Panamericanas, lo puedes conseguir. O se puede pedir en línea por Panamericana. En Amazon, ¿dónde se puede comprar en línea? En tiendas Panamericanas. Lo compras, lo puedes comprar y pagar en línea.
como le digo, yo acá en Valledupar lo compré en tiendas, en Supertiendas Panamericanas. La editorial Temis, tengo entendido que igual lo puede conseguir por su página web y ahí lo puede comprar. Y acá nos acaba de compartir el doctor Diego Martínez el link donde lo pueden conseguir, el precio y además todos los pormenores del libro. Un libro muy interesante en realidad. Yo lo tengo igualmente. Y esta es la prueba de tan interesante a mi criterio que tengo señalado casi todo el libro. Casi todo el libro lo tengo señalado sobre lo que me pareció interesante en el momento que lo estaba leyendo. Pero a mi criterio es un libro muy, muy completo en cuanto a defensa ante la administración tributaria, en conocimiento de los procedimientos tributarios y también de esas situaciones fiscales que podemos encontrar en las empresas a diario. Entonces, ya acá puede encontrar el link del libro, lo compartió el doctor Diego Martínez para Librería Temis. Igual les digo, en Librería Panamericana, quien lo desee lo puede comprar si en su ciudad tienen Panamericana. E igualmente, como decía el doctor Diego, es un libro del 2011, bastante antiguo, pero interesante desde su inicio hasta el final. Vamos a escoger entonces podría ser un capítulo. No sé si le parece que a mí me gusta mucho el capítulo de presunciones, capítulo octavo. ¿Qué opina al respecto, doctor Diego, sobre el libro de presunciones? El que Todo sea. eso de las presunciones de ingresos, presunciones contables y todo. Muy importante. Claro. Es supremamente importante como medio. Si quieres lo podemos arrancar por ahí. A mí me gusta, de este libro me gustó mucho y creo que para todos puede ser el capítulo tercero, pero arranquemos por presunciones como una de las formas que contempla el régimen probatorio como tal. Pero sí, podemos arrancar por eso. Por ese no hay ningún problema. Claro, doctor. Ok, correcto. Bueno, vamos al igual, ya como hemos compartido con todos, acá se da lectura de 1, máximo 2 capítulos para no hacer las secciones tan largas, porque lo que queremos es que quede el libro para estudio de todos. Al finalizar la lectura como tal, el análisis y el aprendizaje es individual. ¿Por qué? Porque estamos de pronto dando nuestra propuesta, diciendo dónde se pueden conseguir los libros, y estos libros pasamos en todo este mes, desde el día de hoy hasta el primer fin de semana de mayo, para leerlos, cada uno de los integrantes del grupo de estudio, ¿cierto? Y posteriormente pasamos al análisis y al resumen de cada uno de los integrantes, el aprendizaje que nos ha dejado este libro. Para eso se ha creado el club de lectura. Entonces, con el respeto de todos, paso a la lectura del capítulo octavo de este libro, las pruebas en el proceso tributario, de la autora Elizabeth Whittingham García, en su segunda edición. Y el capítulo tiene como título Presunciones. Primero, un concepto de presunción. Se puede definir la presunción como el juicio lógico del legislador en virtud del cual se considera cierto o probable un hecho, con fundamento en las máximas generales de la experiencia, que le indican cuál es el modo normal como suceden las cosas y los hechos. Como apoyo en tal definición, puede decirse que la presunción es una afirmación que la ley da por cierta si no existe prueba en contra, tal como está previsto en el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil, que reza, abro comillas, el hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, cierro comillas. En sentido amplio, presumir es establecer como cierto y verdadero un hecho desconocido, a partir de ciertas circunstancias conocidas. Las presunciones establecidas en la ley son de estricto derecho y por tanto no existen sino
cuando se dan precisamente los antecedentes y circunstancias que el legislador ha tomado como base para establecerlas, que son precisamente las consagradas en el régimen probatorio tributario. El artículo 66 del Código Civil define la presunción, abro comillas. Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Si los antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinadas por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la ley misma rechace expresamente la prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes y circunstancias, cierro comillas. 2. Clases de presunciones. Conforme clases de presunciones. Conforme a la definición enunciada, se prevén 2 clases de presunciones, a saber, las denominadas legales, que admiten prueba en contrario, es decir, las que dan legalmente por demostrado un hecho, salvo prueba en contrario, y las de derecho, definidas con tal carácter por el legislador cuando utiliza la expresión se presume de derecho, que no admiten prueba en contrario. Cuando se dice que la presunción de derecho no admite prueba en contrario, implica que la consecuencia jurídica de la hipótesis normativa, es decir, el hecho presumido, no es susceptible de ser desvirtuado por ningún medio de prueba, pero ello no implica que los hechos en que se sustenta la hipótesis normativa sí puedan eventualmente ser desvirtuados mediante otros medios de prueba. En esta clase de presunciones, la actividad probatoria para el sujeto afectado es mínima, en la medida en que para que se aplique la presunción, los hechos en que se sustenta la hipótesis normativa normalmente están debidamente probados y el hecho que afirma como consecuencia jurídica es irrefutable. Tratándose de presunciones legales, que sí admiten prueba en contrario, es posible desvirtuar tanto los supuestos de hechos en que se sustenta la hipótesis normativa como la consecuencia jurídica, esto es, el hecho presumido. Entonces, para desvirtuar esta clase de presunciones, el sujeto afectado tiene la posibilidad de ejercer una actividad probatoria más amplia, ya sea desvirtuando los hechos en que se funda la presunción o el hecho presumido. 3. Las presunciones en el régimen tributario. Las presunciones establecidas en el ordenamiento tributario son concebidas por el legislador con fundamento en la experiencia que evidencia conductas evasoras y en tal sentido tiene como finalidad primordial detectar a los posibles evasores, facilitando así la actividad fiscalizadora de la administración. Precisamente por ello son las autoridades tributarias los sujetos habilitados para aplicarlas. Si bien las presunciones forman parte del régimen probatorio tributario, en realidad constituyen un mecanismo excepcional en el proceso de determinación oficial del impuesto, que fue concebido con la expedición de la Ley Sexta de 1992 para ser aplicado en respecto del impuesto sobre la renta y del IVA, con fundamento en el cual es posible generar mayor carga impositiva para el contribuyente. Así lo confirma la disposición contenida en el artículo 756 del Estatuto Tributario, que expresa: las presunciones sirven para determinar las obligaciones tributarias. Los funcionarios competentes para la determinación de los impuestos podrán adicionar ingresos para efectos de los impuestos sobre la renta y complementarios y sobre las ventas
dentro del proceso de determinación oficial previsto en el título cuarto del libro quinto del Estatuto Tributario, aplicando las presunciones de los artículos siguientes. En virtud de lo previsto en el artículo 113 del Decreto Distrital 807 de 1993, que remite el régimen probatorio consagrado en el Estatuto Tributario Nacional, las presunciones en él previstas se consideran además aplicables en los procedimientos de determinación oficial del impuesto de industria y comercio ICA distrital y otros impuestos del mismo orden en la medida en que puedan adecuarse a la estructura y naturaleza de ellos. Las disposiciones que consagran presunciones en el régimen probatorio tributario son de naturaleza estrictamente procesal, lo cual implica que las normas que consagran presunciones o introducen modificaciones a las ya existentes son de aplicación inmediata y que si bien están concebidas para aplicarse en el proceso de determinación oficial del impuesto, no por ello se entienden modificatorias de los hechos y factores que según la ley permiten definir la base gravable como elemento de la obligación tributaria sustancial. Por eso, su aplicación al mismo periodo gravable en que se expida la norma legal que las consagra o modifica. En el evento de haberse dado una modificación normativa, no contradice el mandato constitucional contenido en el artículo 338 de la Carta Política, en virtud de la cual las normas que modifiquen los elementos del impuesto solo aplican al periodo siguiente a la de entrada en vigencia de la ley. Así lo expresa la jurisprudencia. Como es bien sabido, las normas referentes a la disciplina probatoria son esencialmente procedimentales, puesto que ellas constituyen los medios legales que el legislador otorga al juez para la aplicación del derecho. Ahora bien, como quiera que las presunciones no son medio de prueba, sino que cumplen la finalidad de definir la carga probatoria, son aplicables aquellas que se encuentren vigentes al momento de surtirse la actuación procesal probatoria. El artículo 756 del Estatuto Tributario, antes y después de ser modificado por el artículo 58 de la Ley Sexta de 1992, dispone que las presunciones consagradas en el capítulo segundo, medios de prueba, sirven para determinar las obligaciones tributarias. Luego se corrobora que ellas constituyen un mecanismo procesal de determinación oficial del impuesto que permite concretar las obligaciones tributarias previamente definidas por el legislador, lo cual implica que la presunción se aplica tomando los mismos elementos que según la ley aplicable a la respectiva vigencia fiscal conllevan a configurar la obligación y como resultado de dicha aplicación, la autoridad fiscal puede llegar a determinar la realidad del ingreso como hecho generador del impuesto de renta o a la realidad de las ventas como hecho generador de este gravamen. Presunciones de derecho. En el régimen probatorio tributario se prevé en presunción de derecho en el artículo 35 del Estatuto Tributario, cuya aplicación permite suponer ingresos gravados por concepto de rendimientos financieros en el impuesto sobre la renta, originados en préstamos realizados por la sociedad a sus socios o por estos a la sociedad. Lo que presume el legislador es que las deudas por préstamos en dinero entre las sociedades y los socios generan intereses presuntivos, equivalentes a un mínimo anual y proporcional al tiempo de posesión, equivalente a la tasa para DPF vigente a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al gravable. La misma norma advierte que la aplicación de esta presunción no impide que la administración pueda determinar los rendimientos reales cuando estos fueren superiores a los presuntos, conforme lo previsto en el Decreto Reglamentario 353 de 1984, artículo 16,
parágrafo segundo, cuando opere la presunción prevista en el citado artículo, el rendimiento mínimo deberá formar parte tanto de la base del cálculo de los ingresos netos para efectos de la renta presuntiva, como de los ingresos netos que sirvan para determinar la renta líquida del contribuyente por el sistema ordinario. Además, mediante el decreto reglamentario que el Gobierno Nacional fija anualmente, el porcentaje de rendimiento mínimo que debe aplicarse en el respectivo año gravable para calcular los intereses presuntos. Para el año gravable 2010 se fijó mediante el decreto 610 de 2010, que es para el decreto 610 de 2010 en 4,11%. Otra presunción de derecho está consagrada en el artículo 83 del Estatuto Tributario, prevista para determinar el costo de venta en plantaciones de reforestación, en virtud de la cual se presume de derecho que el 80% del valor de la venta en cada ejercicio gravable corresponde a los costos y deducciones inherentes a su explotación. La aplicación de esta presunción exige cumplir dos requisitos. Primero, que el contribuyente no haya solicitado en años anteriores ni solicite en el mismo año gravable deducciones por gastos o inversiones efectuadas para reforestación, incluidos intereses sobre créditos obtenidos para dicha actividad, y que los planes de reforestación hayan sido aprobados por el Ministerio de Agricultura y se conserven las certificaciones respectivas. No, En la no misma, escucho. en la misma norma, se advierte que si el contribuyente ha solicitado deducciones en años anteriores, podrá acogerse a la presunción del 80%, en cuyo caso las deducciones que le hayan sido aceptadas se considerarán renta bruta recuperada, que puede diferirse en el término máximo de 5 años. Se infiere de los términos de la norma que la presunción está prevista para ser aplicada voluntariamente por el contribuyente. Pues si decide acogerse a la presunción del 80%, no puede solicitar deducciones por gastos e inversiones, y en caso contrario, esto es, si no se acoge a la presunción, sí podría solicitar los costos y deducciones reales. Ahora bien, como se dijo, las presunciones de derecho se distinguen de las legales porque aparecen enunciadas en la ley en tal carácter. Sin embargo, en materia tributaria, no es tan estricta tal afirmación, ya que la presunción de renta presuntiva, establecida en el artículo 188 del Estatuto Tributario, si bien no se enuncia como de derecho, no admite prueba en contrario, pues al presumir el legislador que la renta líquida ordinaria de un contribuyente no puede ser inferior al 3% de su patrimonio líquido del ejercicio gravable inmediatamente anterior, no cabe argumentación alguna que permita desvirtuar el hecho presumido. Se tiene entonces que, de acuerdo con la norma, el hecho presumido, esto es, la rentabilidad mínima que supuestamente generó el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior al gravable, constituye un imperativo legal que no admite prueba en contrario, ya que todos los contribuyentes del impuesto de renta, con algunas excepciones, están obligados a calcular la renta presuntiva. En su liquidación privada y en caso de encontrarla superior a la renta líquida determinada por el sistema ordinario, deberán tomar la renta presuntiva para efectos de liquidar el impuesto a cargo. Todo lo cual indica que en su aplicación la presunción es de derecho, aun cuando no se identifique así expresamente en la norma. En este caso, solo se le está
solo se le está permitido al contribuyente probar respecto de los hechos que según el artículo 189 del mismo estatuto corresponden a los conceptos que forman parte de la depuración de la base de cálculo y de determinación de la renta presuntiva. Presunciones legales. Las presunciones que a continuación se enuncian se encuentran contenidas en el título quinto del Estatuto Tributario. Y tienen el carácter de legales, esto es, de las que admiten prueba en contrario. No obstante, debe advertirse que el artículo 761 consagra una limitación a los medios de prueba que permiten desvirtuar tales presunciones al disponer. Las presunciones para la determinación de ingresos, costos y gastos admiten prueba en contrario, pero cuando se pretenda desvirtuar los hechos base de la presunción con la contabilidad, el contribuyente o responsable deberá acreditar pruebas adicionales. Si bien la norma no descarta de plano la contabilidad del contribuyente como una de las pruebas que pueda ser utilizada para desvirtuar los hechos bases de la presunción, lo cierto es que al exigir pruebas adicionales, está desconociendo la eficacia probatoria de la contabilidad, lo cual contradice la previsión contenida en los artículos 772 y 774 del mismo ordenamiento, que consideran a la contabilidad prueba suficiente en favor del contribuyente cuando se lleve en debida forma. Esto es, que cumpla con los requisitos legales para que constituya prueba. Tal limitación probatoria parece tener justificación en el hecho de que en buena parte las presunciones legales toman la contabilidad como medio de prueba para la comprobación de los hechos que permiten aplicarla. Sin embargo, no puede descartarse que eventualmente la contabilidad del contribuyente puede invocarse como prueba en su favor si se trata de demostrar que el organismo fiscalizador incurrió en error en la verificación de los hechos, factores o conceptos a que corresponden los registros contables. En todo caso, una vez estén debidamente probados por la administración los hechos en que se sustenta la presunción, en consideración a que sobre ella recae en principio la carga de la prueba, el contribuyente tiene la responsabilidad de probar en contra del hecho presumido o aportar las pruebas que permiten desvirtuar los hechos establecidos por la administración. C. Presunciones que permiten adicionar ingresos y ventas. Las siguientes presunciones permiten adicionar ingresos en el impuesto sobre la renta y ventas gravadas en el IVA, lo cual implica que en el primer caso, los ingresos adicionados podrían ser afectados con costos y deducciones y en el segundo, los impuestos descontables generados por las ventas gravadas. Pueden incidir en la definición del saldo en favor o el saldo por pagar determinado en la liquidación privada del contribuyente o responsable. Artículo 755 del Estatuto Tributario. La omisión del NIT o del nombre en la correspondencia, facturas y recibos permiten presumir ingresos. El incumplimiento del deber contemplado en el artículo 619 hará presumir la omisión de pagos declarados por terceros por parte del presunto beneficiario de los mismos. Artículo 755, raya 1, presunción en juegos de azar. Cuando quien coloque efectivamente apuestas permanentes a título de concesionario, agente comercializador o subcontratista, incurra en inexactitud en su declaración de renta o en irregularidades contables, se presumirá que sus ingresos mínimos por el ejercicio de la referida actividad estarán conformados por las sumatorias del valor promedio efectivamente pagado por los apostadores por cada formulario, excluyendo los formularios recibidos y no utilizados en el ejercicio.
Se aceptará como porcentaje normal de deterioro, destrucción, pérdida o anulación de formularios el 10% de los recibidos por el contribuyente. Artículo 757. Presunción por diferencia en inventarios. Cuando se constate que los inventarios son superiores a los contabilizados o registrados, podrá presumirse que tales diferencias representan ventas grabadas omitidas en el año anterior. Artículo 758. Presunción de ingresos de control de ventas o ingresos grabados. El control de los ingresos por ventas o prestación de servicios grabados de no menos de 5 días continuos o alternados de un mismo mes permitirá presumir que el valor total de los ingresos grabados del respectivo mes es el que resulte de multiplicar el promedio diario de los ingresos controlados por el número de días hábiles comerciales de dicho mes. Artículo 759. Presunción por omisión de registro de ventas o prestación de servicios. Cuando se constate que el responsable ha omitido registrar ventas o prestaciones de servicios durante no menos de 4 meses de un año calendario, podrá presumirse que durante los periodos comprendidos en dicho año se han omitido ingresos por ventas o servicios grabados por una cuantía igual al resultado de multiplicar por el número de meses del periodo el promedio de los ingresos omitidos durante los meses constatados. Asimismo, se presumirá que en materia del impuesto sobre la renta y complementarios, el contribuyente omitió ingresos constitutivos de renta líquida gravable por igual cuantía en el respectivo año o periodo gravable. En la anterior presunción, los ingresos presumidos se califican para efectos del impuesto sobre la renta como constitutivos de renta líquida gravable. En consecuencia, no podrían ser aceptados con costos y deducciones. Artículo 760. Presunción de ingresos por omisión del registro de compras. Cuando se constate que el responsable ha omitido registrar las compras destinadas a las operaciones grabadas, se presumirá como ingreso grabado omitido el resultado que se obtenga al efectuar el siguiente cálculo. Se tomará el valor de las compras omitidas y se dividirá por el porcentaje que resulte de restar del 100% el porcentaje de utilidad bruta registrado por el contribuyente en la declaración de renta del mismo ejercicio fiscal o del inmediatamente anterior. Artículo 762. Presunción del valor de la transacción en el impuesto a las ventas. Cuando se establezca que la inexistencia de factura o documento equivalente o cuando estos demuestren como monto de la operación valores inferiores al corriente en plaza, se considerará, salvo prueba en contrario, como valor de la operación atribuible a la venta o prestación del servicio grabado, el corriente en plaza. Artículo 763. Presunción de ingresos grabados con impuesto a las ventas por no diferenciar las ventas y servicios grabados de los que no lo son. Cuando la contabilidad del responsable no permita identificar los bienes vendidos o los servicios prestados, se presumirá que la totalidad de las ventas y servicios no identificados corresponden a bienes o servicios grabados con la tarifa más alta de los bienes que vende el responsable. Y D. Presunciones que permiten adicionar renta gravada. Las presunciones que a continuación se enuncian permiten adicionar la renta gravable. En consecuencia, los valores adicionados no podrían ser aceptados con costos ni deducciones.
Artículo 755, raya 2. Presunción de renta gravable por ingresos en divisas. Los ingresos provenientes del exterior en moneda extranjera por concepto de servicios o transferencias se presumen constitutivos de renta gravable a menos que se demuestre lo contrario. Artículo 755, raya 3. Renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias y de ahorro. Cuando exista indicio grave de que los valores consignados en cuentas bancarias o de ahorro que figuren a nombre de terceros pertenecen a ingresos originados en operaciones realizadas por el contribuyente, se presumirá legalmente que el monto de las consignaciones realizadas en dichas cuentas durante el periodo gravable ha originado una renta líquida gravable equivalente a un 50% del valor total de las mismas, independientemente de que figuren o no en la contabilidad o no correspondan a las registradas en ellas. Esta presunción admite prueba en contrario. Otra presunción legal que permite adicionar renta gravable está contenida en el artículo 236 del Estatuto Tributario, que consagra el sistema especial de determinación de la renta por comparación patrimonial en los siguientes términos. Cuando la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta resultar inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último periodo gravable y el patrimonio líquido del periodo inmediatamente anterior. Dicha diferencia se considera renta gravable, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas justificadas. Si bien la norma no contiene la expresión se presume, sí tiene los elementos que configuran una presunción, pues lo que presume el legislador es que si un contribuyente aumentó su patrimonio en cuantía superior a las rentas y ganancias ocasionales declaradas, omitió denunciar la diferencia que resulta entre el patrimonio líquido del año gravable y el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, salvo que justifique el mayor valor patrimonial. Como la presunción es legal, la administración se exonera de acreditar hechos distintos de la diferencia patrimonial, lo cual implica que la carga de la prueba se le traslada al contribuyente, que deberá justificar el aumento patrimonial y que la diferencia no se originó por la omisión de rentas capitalizables. Finalmente, las presunciones previstas en otros ordenamientos. Otras presunciones que se encuentran previstas en ordenamientos jurídicos distintos se pueden aplicar igualmente al procedimiento tributario. Tal es el caso de la presunción consagrada en el artículo 13 del Código de Comercio, según la cual, para todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos. Primero, cuando se haya inscrita en el registro mercantil. Segundo, cuando tenga establecimiento de comercio abierto. Y tercero, cuando se anuncia al público como comerciante por cualquier medio. Con fundamento en la presunción enunciada, es posible comenzar una investigación tendente a demostrar las obligaciones inherentes al impuesto de industria y comercio, pues lo que presume el legislador es que quien se encuentra en uno de los eventos que enuncia la norma ejerce actividad de comercio, que puede ser industrial, comercial o de servicio. Esto es el hecho generador del impuesto. Pero en este caso no resulta suficiente la presunción para afirmar la existencia de la obligación, sino que se requiere recaudar otras pruebas que permitan demostrar que, en efecto, el sujeto realizó actividades generadoras del impuesto y corresponde a la administración la carga de la prueba. Ahora bien, como se trata de una presunción legal, el sujeto afectado puede demostrar, con los medios de prueba autorizados en la ley, que mantiene su calidad de comerciante, pero que no realizó actividades generadoras del impuesto o que las realizó en una jurisdicción distinta, donde declaró y pagó el respectivo impuesto. También está consagrada una presunción en el artículo 164 del Código de Comercio, según la cual las personas inscritas en la Cámara de Comercio como representantes legales de una sociedad o como revisores fiscales conservarán tal carácter para todos los efectos legales mientras no se cancele la inscripción
mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección. Sin embargo, los efectos probatorios del registro mercantil no son plenos, pues la inscripción configura una presunción legal que admite prueba en contrario y que puede ocurrir que quien está inscrito ya no ejerce el cargo. En síntesis, tratándose de definir obligaciones tributarias aplicando las presunciones enunciadas, el análisis probatorio no puede limitarse a los certificados de Cámara de Comercio, que dan fe de una información determinada, sino que se debe confrontar esa información con la realidad a partir de otras pruebas que permitan confirmar la veracidad de los hechos generadores de tales obligaciones. Y así finalmente dimos lectura al capítulo 8 de las pruebas en el procedimiento tributario. Ha sido escogida la lectura del mes y queda a disposición de todos para hacer el análisis, el resumen y el aprendizaje de cada uno de nosotros como pertenecientes al grupo de lectura de impuestos con botas para la próxima sección, que sería el primer viernes del mes de mayo. Muy importante a mi criterio y también a criterio de la mayoría de los participantes de esta sección, el libro en mención, y pues se deja para todos la constancia de la lectura del capítulo 8 y además en el chat está el nombre completo del libro y un link donde lo pueden adquirir para completar su lectura, su análisis y que nos pueda servir a cada uno de nosotros. Para mí es muy importante cada uno de sus capítulos y teniendo en cuenta como tal el capítulo que acabamos de dar lectura, una de las presunciones que más análisis tiene y que más genera de pronto discordia en cuanto a las presunciones legales es aquella presunción de la renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias o de ahorro, algo importante y que además deja ver por qué la administración tributaria toma como tope y como base para que un contribuyente sea declarante las consignaciones en sus cuentas bancarias, ya que entendemos de que esta misma enuncia que es un indicio grave de que las consignaciones que figuran en esa cuenta de ahorro son ingresos del contribuyente, a menos que él tenga como probarlo y al ser una presunción legal termina admitiendo pruebas en contrario. Igualmente la presunción de aquella renta patrimonial, que igualmente es importante analizar al momento de realizar las declaraciones del impuesto de renta y sus complementarios para los contribuyentes que asesoramos y demás. Así que dejamos para todos el libro Las pruebas del proceso tributario, importante, y además nos pregunta Ever Otero, por favor reenvíe los datos por acá, no me aparece, gracias. Sí, claro, Ever, ya te compartimos los datos. Me gustaría, no sé, escuchar de 2, 3 participantes qué tal les parece el libro, qué tal les pareció la lectura y el capítulo 8 que acabamos de leer para proceder a la presentación del doctor Diego Martínez. Si alguien desea participar, puede abrir su micrófono. Ever, ahí dejamos los datos, el nombre completo del libro, y además dejamos el link donde se puede comprar. Está cargando un PDF que nos envía el doctor Diego Martínez
Vamos a ver si es el libro para que cada uno de nosotros lo pueda descargar. Con todo el gusto, Ever. Juliana Guerrero, excelente lectura. Bueno, creo que no hay en este momento alguna persona que quiera dejarnos su opinión de las 25 personas que están como participantes. Procedemos entonces a como se había entendido desde el inicio de la sección. Para el día de hoy y para todas las secciones que se vayan a realizar, vamos a tener un invitado que puede ser o el autor del libro, de la lectura del mes, de la sentencia o de una de las partes que dio como resultado de esa sentencia, de una doctrina o en su defecto, un artículo, una columna que concierne a nuestra profesión. Pues para el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial como es el doctor Diego Martínez, al cual queremos darle la bienvenida y el cual nos va a apoyar además en lo que es la sección y la revisión como tal, lo que es la revisión como tal de aquellas visitas fiscales y de aquellas técnicas de estudio y de investigación fiscal ante la administración tributaria. Entonces, le cedo la palabra al doctor Diego Martínez y agradezco mucho a todos por hacer parte de la primera lectura y del primer espacio. Doctor Lewin, muchísimas gracias. Buenas noches a todo el auditorio. Pues básicamente, me honra que se haya escogido ese libro. La verdad considero que para efectos de todo lo que tiene que ver en el proceso de investigación, cualquiera de las dos partes, administración o asesores tributarios, de hecho ustedes lo son, es importante tener el conocimiento de las pruebas. ¿Por qué? Porque como lo dice el Código General del Proceso, como lo dice el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, toda decisión que se tome debe estar fundamentada, debe estar probada. Esto nos lleva a entender algo más, que la doctrina, como la que estábamos leyendo, y este tipo de espacios que permiten retroalimentar elementos, tienen que ir de la mano con un proceso de lectura, y de lectura no solamente de la norma, sino de la jurisprudencia. La idea es que cuando tenemos este tipo de lecturas, siempre tengamos el estatuto tributario al lado. Una de las grandes dificultades que se da siempre en el proceso cognoscitivo es que leemos de corrido. Muchas veces los libros hay que degustarlos. La doctrina hay que degustarla y la norma también. Es ir despacio y entender de que nuestro ecosistema tributario tiene una connotación especial. Y es que nuestra norma, si bien con el decreto 1625 del 2016, intentó condensar todo lo que fue los aspectos normativos que se encontraban regados, el mismo nos sirve como un apoyo y hay que revisarlo. En este artículo que se citaba dentro del libro, el artículo 35, tiene una reglamentación en el mismo 1625. De hecho, ya hay una tarifa de 4.11, si la memoria no me falla, o 4.07. Entonces, ese es el primer llamado. Cuando leemos, tenemos que alimentarnos de otras fuentes, tenemos que leer despacio para poder llevar esa comprensión lectora. Muchas veces no le prestamos atención a los signos de puntuación y una coma nos cambia todo el sentido del aspecto. Me dirán, ¿para qué sirve eso? Pues sirve tanto que una mala lectura, una mala apreciación de la normatividad, pues puede dar a traste una posición jurídica que estemos exponiendo frente a la administración. Recordemos que dentro de este ámbito
Pero los conceptos de la administración aún tienen importancia, porque si bien son actos administrativos que en teoría no están dentro del esquema normativo con un reconocimiento, sí, al poderse demandar mediante vía de nulidad, pueden tener este efecto y el contribuyente puede acogerse a este tipo de conceptos. Para la administración es obligatorio. Por eso les disponía por el concepto que me acaba de llegar, ya estamos hablando de febrero, estamos ahora en abril, pero que es bueno ir leyendo. Así como lo ha venido haciendo Carlos. Carlos cuando nos publica el análisis de los conceptos, ese es el ejercicio que tenemos que hacer. E incluso los invitaría más aún a tener que escribir, a escribir como lo hace el doctor Lerwin, que en ocasiones he podido leer algunas de las columnas que él ha publicado en diarios y que me parecen supremamente acertadas y con la cual uno se puede nutrir y mantener actualizado. La lectura como tal es lo que nos permite asumir o no asumirla, nos permitirá estar actualizado y estar frente a los retos día a día. Recordemos que la administración hoy, en el ejercicio de todas esas funciones o todas esas facultades de fiscalización del artículo 684, concordadas con el artículo 161-17.6 del decreto 1625 del 2016, pues tiene estas facultades, y entre esas facultades de fiscalización tendrá que cumplir unas normas sustanciales y procesales. Y entre estas normas procesales, pues podrá llevar a cabo verificación de exactitud, adelantar investigaciones y todas las diligencias necesarias. No estoy diciendo nada más allá de lo que cada uno vemos en el día a día. El ejercicio de una buena defensa técnica frente a la administración, sea nacional o sea territorial, reposa en el ámbito probatorio, reposa en cómo estemos cumpliendo nuestras obligaciones, en tener claro este aspecto, pero también tener claro cómo voy a probar. Si mi prueba es conducente, la necesidad de la prueba, la importancia de la misma. Recordarán ustedes que para el efecto de los dependientes económicos, la norma en ocasiones nos trae una cualificación normativa, que si bien no es un aspecto técnico, pero podríamos decirlo, que es como la norma nos dice que debemos probar un hecho concreto. Caso de los padres, que se me viene ahora el ejemplo a la mente, que no tienen pues un ingreso, pues tendrá que realizarse por vía de certificación del contador público. No valdrá un hecho de, por ejemplo, declaración extrajuicio. Como decía el doctor, hay esa presunción que se hace de los ingresos por vía de cuentas bancarias o consignaciones. Yo tendré que probar, incluso hay un gran debate que a veces puede ser muy fina la prueba cuando yo tengo que demostrar que los dineros que me consignan del exterior, pero que se los envíe o que son utilizados para el pago de educación de un hijo o para reparaciones de una casa de un familiar. A veces hay que preguntarnos si tenemos un contrato de mandato o no tenemos contrato, porque esto nos puede en un momento influir en el ámbito de cómo lo va a aprobar yo a la administración, porque siempre va a tener la desventaja como contribuyente cuando recibo estos dineros. Y aquí la carga de la prueba y el concepto de carga de prueba, visto desde el Código General del Proceso, lo que busca en sus últimas modificaciones es cómo, si yo tengo posibilidad de tener acceso a la prueba, yo tendré la obligación de probar, yo tendré la obligación de llevarlo a cabo. Me encanta, vuelvo y le reitero, el punto de que arranquemos estas lecturas con las pruebas, para que ustedes puedan dimensionar la importancia del mismo. Creo que dentro de la lectura, no sé si alguno se sorprendió de varios artículos que se fueron enunciando y varias presunciones
la presunción del artículo 755 cuando habla del membrete, need. Entonces, miren cómo elementos de obligaciones formales nos van a corregir hacia presunciones que nos van a llevar a ingresos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en esta parte. Y eso también nos puede llevar a un ámbito de interpretación de la norma. La interpretación de la norma, según el Código Civil, hay que llevarla con el sentido natural de las palabras, pero también entender que estamos en un contexto de interpretación sistemática. Es decir, nuestra norma hace parte de un esquema mucho más grande, y esta norma hay que mirarla en su sentido natural y cómo otras normas pueden influir. Al final del capítulo, lo que estábamos leyendo, que el doctor nos estaba leyendo, podíamos observar cómo hay presunciones de diferentes normatividades que tienen una afectación, una relación directa con el ámbito tributario. Teníamos el Código de Comercio que es un apoyo y que alimenta muchas presunciones para el ámbito tributario en este sentido. Entonces, el primer llamado es esperar en un mes, cuando tengamos la lectura, la primera recomendación es leer, degustar el libro. No es simplemente hacer un ejercicio de rapidez. Me lo leo, el libro se puede leer un fin de semana, tranquilamente. Es tomar el libro, tomar el capítulo, empezar a coger la norma y concordarla, ir a buscar los conceptos, ir a buscar la jurisprudencia, si realmente queremos hacer un ejercicio de entendimiento, un ejercicio de profundización. Esa sería la recomendación. Espacio, con los signos y demás. Entender la sistematización de la normatividad y la jurisprudencia. Esa sería como la primera recomendación. ¿Por qué? Vuelvo y lo reitero, entender esto les permitirá, y si lo hacen de bella forma, podrán empezar a dimensionar el pensamiento de la administración. Y ustedes podrán dar una asesoría asertiva, porque así van a tener que hacer la preparación de cómo los documentos que van a soportar su declaración, e incluso este mismo régimen probatorio y las presunciones, por citar ejemplos, le van a permitir a ustedes la planeación tributaria en ese sentido. No sé, doctor Lerwin, si de pronto, digamos que tampoco quiero como fatigarlos con tantos conceptos o tantas cosas. No sé usted qué piensa, doctor. No, sí, claro, de acuerdo a tu concepto y además en el entendimiento de la realidad que tiene en todo el proceso como tal de una empresa y además en la actividad cotidiana de las mismas, el deber de llevar en debida forma y además de mantener el soporte de cada una de esas operaciones, que finalmente es lo que se convierte en la defensa de los asesores como tal en el tema fiscal, como también en el área contable. Importantísimo, digamos, cada uno de los puntos que tiene el libro, que además tiene un capítulo que es sobre las pruebas en todo el procedimiento contable, que igualmente nos lleva a cómo dimensionar y cómo tener claridad de cada una de esas pruebas que nos pueden ayudar a ejercer defensa en caso de una fiscalización de los entes como cada uno de esos entes fiscalizadores de las actividades de la empresa, sea de tipo municipal, sea de tipo distrital o de tipo nacional. Importante, y pues mi recomendación es que la lectura del mismo, así como usted dice, que no sea en un fin de semana, sino que sea de mucho análisis, de análisis, porque nos puede servir de mucho. Correcto. Estamos de acuerdo en todo ese sentido. No sé si tiene algún aporte adicional, doctor, sobre la sección o alguna otra recomendación que nos quiera regalar. Por ahora, pues, la invitación que se viene haciendo a la lectura y a profundizar. No se queden solamente, yo siempre se lo he dicho a mis alumnos, no se queden con la superficie. Debajo de la superficie hay muchísimo material y hay que ir profundizando. Y la excelencia en la profesión está en eso,
en la lectura, en el estudio constante, en la admiración sobre personas que realmente están actualizándose el día a día. Leía en un libro que se llama Persuadir y Argumentar y Persuadir, de la editorial Legis, que nuestra generación está acostumbrada a dar por hecho las circunstancias porque solamente una persona especialista lo dice. Y hemos perdido la capacidad de poder refutar y analizar. ¿Cuál es la invitación de esa frase? Simplemente a que, llamémoslo coloquialmente, no traguemos entero. Simplemente tenemos que, si alguien nos dice algo, miremos por qué. Y uno de los puntos que constantemente fallamos, creo que fallamos todos, y lo hice una vez en un ejercicio, en un examen, es que damos por sentado los artículos. Y a veces los artículos nos pueden cambiar una palabra, o la mente, la memoria nos puede fallar con una palabra. A veces damos y decimos que los artículos aún están vigentes. Y un libro, yo creo que una actividad interesante de este libro va a ser que, como hay normas que están derogadas en este momento o modificadas, la lectura nos va a obligar a todos a volver a analizar y buscar las normas actuales y hacer esa concordancia, esa sistematización. Se vuelve un ejercicio interesante y ese sería el doble motivo. Uno, actualizarnos, y dos, profundizar en este régimen probatorio. Eso sería como creería por mi parte, el punto final al respecto. Sí, sí, claro, doctor. Le agradecemos mucho su intervención y su aporte al club de lectura y además, así como este libro se convierte en, digamos, una causal de estudio y una causal de pronto de análisis profundo de esas pruebas, de todo el procedimiento tributario y además de todo esa cotidianidad de procesos que se llevan en una organización. Igualmente hay una cantidad de libros que nos pueden ayudar. Hay un libro muy importante del abogado Francisco Bernate que nos habla sobre aquellos delitos en los estados financieros que en algún momento podemos proponer y podemos llevar de pronto a análisis de todo y dejar de pronto a disposición si en algún momento quieren estudiarlo. Pero así como estos dos, encontramos infinidad de libros que nos pueden ayudar. Exacto, también. El delito fiscal, ese nos hace a colación al delito de fraude en documento privado. Y es muy importante también para eso de la fe pública y del delito y los delitos que se cometen por medio de la fe pública y a lo que puede llevar penalmente a contadores públicos. Incluso ahora con lo que es el abuso del derecho. El abuso del derecho dio origen a la modificación al Código Penal y hay 3-4 delitos que se crearon a partir de inexactitudes cuando superen ciertas cuantías y esté cualificado el sujeto pasivo de la norma. Y eso también es un aspecto que penalmente no le podemos dar la espalda. ¿Por qué? Porque eso nos puede generar consecuencias. Tengo otro también, se llama Manual de Derecho Penal Tributario en Colombia. Este sale como 70.000 pesos de tirantes, que también es como bueno, también se ve que es chévere en el ámbito penal, claro, para profundizar. Hay un libro que compré hace un par de días para efectos de clase, se llama El esquema del derecho tributario. Si me permites, te lo voy a mostrar, porque me parece que es muy práctico y me parece que es muy, muy didáctico la forma de entender las figuras. Regálame un segundo. Sí, claro, listo, no se preocupe. Gracias, le agradecemos a todas las personas que hicieron parte de esta primera sección y como le decimos, es de todos. Y la idea es compartir el primer viernes de cada mes todos estos espacios. Siga, doctor. Digamos que a ver, cojamos cualquiera. Se llama Esquema del Derecho Tributario. Lo compré porque estoy preparando un examen y entonces cuando empiezo a mirar, a ver, cojamos instrumentos, el artículo 33 del estatuto
instrumentos financieros de medición a valor razonable. Me gusta por esto, porque trae un tipo de mapa conceptual. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice instrumentos financieros medidos a valor razonable, títulos de renta variable, y lo empieza a definir y empieza a dar el alcance, y así sucesivamente lo va haciendo. Otro ejemplo, digamos, algo más sencillo, los no contribuyentes. Entonces dice, obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonio, no obligados a presentar. Y nos va trayendo como el listadito. Entonces, eso también puede ser una herramienta que nos permite en un momento determinado apoyarnos. Y no solamente están impuestos nacionales, también están impuestos territoriales. Aquí habla sobre el impuesto de industria y comercio y sobre diferentes impuestos para poder identificar esos elementos de la obligación tributaria. Entonces, también el que guste, pues le recomiendo este libro. Igual sirve, pues como les digo, algo más didáctico para tener elementos muy concretos a la mano y que también permite para aquellos que son estudiantes, incluso para los que están ejerciendo, pues tener un pequeño resumen. Sí, sí, claro, ¿no? Y ayuda mucho, como decíamos al inicio de todo, a esto de ampliar nuestra literatura contable y tributaria, porque de todas maneras la contabilidad y la cotidianidad como tal de las empresas termina siendo más fiscal que contable, porque como tal la contabilidad y lo que se hace es para cumplirle más a una administración nacional y a una administración municipal que para cumplirle, por ejemplo, a una cámara de comercio, ya que su nivel de fiscalización es un poco menor al de las administraciones nacionales y municipales, y por eso termina convirtiéndose, digamos, que la contabilidad y todos los procesos cotidianos de la empresa en procesos como tal fiscales y no contables. Creo que Juli nos preguntaba que dónde puede conseguir el esquema del derecho tributario. Yo este libro lo compré, lo compré por vía Instagram, en una librería que se llama Kir Gama Moreno, pero también lo pueden adquirir directamente con la editorial Tirant. Ya les voy a dejar los datos por el chat. Sí, claro, ahí vamos dejando, vamos a copiar los libros que nos regalaron hoy, que fue, bueno, el procedimiento tributario ya lo compartimos. El otro fue aplicación técnica de sanciones tributarias. Este se puede comprar directamente por la página del Instituto de Derecho Tributario, ¿cierto, Diego? Correcto, sí señor. Sí, ah, ok. Y tenemos cuál... el de la sentencia de unificación, que lo pueden adquirir con Legis directamente. El de la sentencia. Deberíamos cobrar comisión por cada libro vendido. Publicidad política no pagada. Sí, total. ¿Usted es abogado o es contador, doctor Diego? Yo soy abogado especialista en gerencia de impuestos, egresado de la UDC, de la Universidad de Cartagena. Viví 11 años en la costa. Cada vez que puedo, pues viajo. Aunque por época de pandemia no he podido viajar. Egresado, pues, especialista de gerencia de impuestos de la Universidad Externa de Colombia. Llevo con la administración tributaria ya casi 15 años trabajando en los procesos de fiscalización, liquidación, devoluciones, cobranzas, recaudo y cobranzas. También he sido profesor, actualmente pues soy profesor de pregrado en la materia de Hacienda Pública y Derecho Tributario, pero también he dado Derecho Administrativo General y Derecho Administrativo Colombiano, y en posgrado Procedimiento Tributario y Derecho Administrativo Fiscal. En eso como que poco. Y ahora pichón de escritor, siguiéndole los pasos a Carlos, aprendiéndole a Carlos. Carlos lo inspira a uno a crecer más, creo. Sí, sí, claro, bastante. Y como asesor independiente también. No puedo por la administración. Por la administración, cierto. Sí, tengo esa ok, bueno. Pero digamos que me encanta todo esto de poder explicar, dar clases, porque yo creo que
todo esto, poder explicar la parte tributaria, hacer que la gente pierda el miedo al procedimiento tributario, eso se lo vuelve una pasión, la verdad, poder que la gente lo entienda y lo pueda aplicar bien y que la administración, que ambas partes, administración y asesor tributario o contribuyente, puedan tener una igualdad de cargas, puedan tener una igualdad de herramientas, de armas para poder luchar y que la discusión sea jurídica. Yo creo que esa cultura tributaria es lo que se tiene que impulsar. Por eso muchas veces pues uno habla como administración y dice, estudien, y uno ve cuáles son los errores que se pueden llegar a presentar a partir de la experiencia que he tenido, y uno profundiza mucho en ese lado. Y esa parte de procedimiento, esa parte de pruebas la he visto que es muy deficiente en algunas personas, tanto contribuyentes como administración tributaria. Y la administración viene fortaleciendo ese punto. Entonces también por eso es el llamado hacia los asesores. Sí, igual el tema es fortalecer y perder el miedo como tal a la administración tributaria, que como lo dice directamente el libro, así como la administración tiene un deber en algunos momentos de ellos demostrarnos cuál es la falta que estamos cometiendo, nosotros con nuestras pruebas podemos decirle que ellos están cometiendo un error, ellos no siempre tienen la razón, y lo que he visto en mi corta experiencia, porque realmente no tengo, digamos, la experiencia suya, pero lo que he visto es que al momento de que les llega un correo de la DIAN, eso se vuelve la vida una locura, que enseguida creen que cometieron un error o algo, cuando al contrario lo que deberían hacer es analizar primero qué situación es lo que los está llevando a eso, lo que lo llevó a ese requerimiento, a esa invitación, y darle una solución desde lo que le permite la norma y cómo se lo pueda aprobar a la administración también, que termina siendo lo realmente, digamos, discutible. Claro, por ahí hay una frase que se utiliza mucho: dame la prueba y te daré el derecho. Se utiliza mucho, o lo que llaman la pruebita, pero dame la prueba y te daré el derecho, es lo mismo. Exacto. Cualquier discusión jurídica siempre se reduce a eso. Si yo tengo la capacidad de probar, pues se me tiene que otorgar el derecho. Y en ese sentido, el Consejo de Estado de manera reiterativa le ha jalado las orejas a la administración, diciéndole: usted tiene que saber probar, tiene que tener muy claro sus herramientas, tiene que darle cumplimiento a este régimen probatorio en debida forma para poder llevar a cabo esto. Eso, recordemos que con la ley 1819 del 2016 se crean los derechos, o se fortalece todo el aspecto de derechos del contribuyente, derechos y deberes. Y uno de los derechos es tener la posibilidad de defenderse, porque esto deriva del artículo 29 de la Constitución, con el debido proceso que tiene cualquier persona: derecho a la defensa, derecho a ser escuchado, derecho a poder probar y defenderme. Entonces ese aspecto es chévere, la verdad es muy bacano poderlo reforzar. Y a veces la administración lo que hace es que la DIAN, o la Administración Tributaria Nacional o local, cualquiera de las dos, envía esos correos de invitación. Y el hecho de que recibamos el correo de invitación no significa que automáticamente hicimos lo que tú dices, hicimos las cosas mal, no. Muchas veces son programas masivos. Alguna vez a un amigo le llegó, no, eso me llamó casi llorando, me dijo: no, me voy para la cárcel. Le dije: no, espere, ¿qué fue lo que le dijeron? Le dijeron que usted no declaró cuáles eran sus ingresos, cuál era su patrimonio. Que esto. Le dije: entonces, ¿tiene o no tiene que declarar? Que no, entonces no se asuste. Si la administración lo llama, usted le demostrará. Y también ahora aprovechemos para hacer una cuña. Ojo, porque llega mucho correo falso también. Ojo, porque muchas veces comprobar por la página. Sí, claro. El primer paso de esos correos es por lo menos comprobar, así uno tenga la certeza de que es veraz, pero como por cumplir ese requisito, lo primero es comprobar por medio del código que es un correo veraz de la administración. Claro, eso es lo primero que hay que hacer. Miren, aquí pues tengo conocimiento que a muchos contribuyentes los llamaban y les decían en el proceso de devoluciones: mire, es que usted tiene un saldo a favor, regáleme el número de cuenta. Y el contribuyente, claro, le decían saldo a favor de la DIAN, le van a devolver, y iba corriendo dando datos, todo, y cuando iban a ver, les vaciaban la pobre cuentica. Y ahí hay varias denuncias por estafa.
Entonces es eso. Primero hay que, hombre, primero verifiquemos los correos. No le tengamos miedo a la DIAN. Ya no estamos en la época de Fanny Kessman cuando decía, salen los Doberman de la DIAN. No, los Doberman de la DIAN ya no existen. Hoy la DIAN hoy es una entidad que intenta acercarse al ciudadano, pero también que tiene que ser estricta, tiene que ser técnica, tiene que exigir que las cosas sean bien. Y también, pues, creo que todos, en cualquier extremo que nos encontremos, porque no sé, de pronto algún día estaré en el extremo aprendiendo de ustedes como asesor, no sé, uno nunca puede decir nunca estaré, pero yo creo que cualquiera tiene que hacer las cosas bien. Si uno tiene la certeza de hacer las cosas de acuerdo a la norma, pues el derecho siempre va a estar a favor de uno. Sí, claro, claro, es claro y además, por ejemplo, como dice acá Marcela, hay algo que me trae, que de pronto me causó admiración en la parte, dice, es cierto, me llegó un comunicado de la DIAN y claro, mejor dicho, uno quiere enviar de todo asustado con el tema y pues Diego me ayudó y me dijo que eso no era tan así, entregar información. Gracias a él pude contestar y pues uno aprende a conocer los procesos. Creo que nosotros como contadores nos falta es conocer los debidos procesos. Sí, efectivamente, o sea, conocer no solamente los procesos, sino además saber probar, saber qué es lo que necesitamos para probarle a la administración que hicimos las cosas bien. No tenerle miedo a ningún comunicado, no tenerle miedo o asustarnos, siempre y cuando podamos probar. Como usted dice, si estamos haciendo las cosas mal y no tenemos el carácter probatorio, pues ahí sí nos podemos asustar, pero si lo que estás haciendo tienes conocimiento de que lo hiciste en debida forma, ningún correo ni visita de la DIAN puede asustar a ningún contribuyente. Igualmente, en eso de conocer los debidos procesos, igual yo ahora mismo estoy cursando una especialización en revisoría fiscal y auditoría forense. Y más sobre la parte de auditoría forense, en una clase nos enseñaban sobre la parte del procedimiento penal como tal y de cómo defender un dictamen, como una opinión, como auditor forense ante un juez. Y no es solamente donde uno se da cuenta que no es solamente tener el conocimiento, no solamente saber probar esa opinión, sino saber expresarla ante una audiencia. Y ahí igualmente uno se da cuenta de que pasa igual con la administración tributaria. No es solamente llevar todos los días los papeles, no es solamente llevar todos los días los procesos, sino que en caso de una fiscalización, saber probar esos procesos, saber y hacer entender a los funcionarios que, como usted lo dice, la DIAN hoy en día es mucho más amigable, pero no pierde su carácter fiscalizador. Ella mantiene su carácter fiscalizador, pero nosotros le podemos probar que estamos haciendo las cosas bien y que sus presunciones no terminan siendo ciertas. Una realidad, este es caso de la vida real y que no salga de Sudamérica. Alguna vez en el proceso de evoluciones, si bien la DIAN utiliza para verificar inicialmente la información exógena, en aras de establecer si se tienen o no se tienen valores soportados de la declaración de evoluciones. Muchas veces cuando se le pide los documentos al contribuyente, y recuerden que en el proceso de evoluciones, por disposición del decreto 1625 del 2016, la información debe entregarse en un día hábil. Nos hemos encontrado que muchas personas desisten porque la declaración la hicieron solo con la información exógena. Y después la información exógena es dinámica. Es decir, que hoy tengo la foto, mañana me cambia. Y si no hago la declaración con los soportes, cuando la DIAN me pide, vean, empezamos con los ayayay. Y lo sé porque lo he visto. Todos los días me toca ver eso cuando pedimos información y no la tienen. Muchos han desistido, algunos que desisten no la vuelven a presentar la solicitud de evolución. Y ahí viene un gran tabú que yo creo que siempre ha existido. Siempre dicen, no, ¿para qué lo va a pedir estando a favor a la DIAN? No, ustedes, si el contribuyente tiene el derecho, pídalo. Pero ojo, que el proceso de evoluciones es un pequeño proceso de fiscalización en un corto tiempo de 30 días hábiles
si estamos hablando de exentos y 50 si estamos hablando de renta ordinaria o término ordinario. Entonces, y eso nos puede generar esos famosos indicios de inexactitud y que se nos puede ir por 90 días y en el peor de los casos se nos puede ir hasta una liquidación oficial de revisión. Llamado. Presentar la solicitud de devolución siempre y cuando esté todo debidamente soportado y la declaración tenga los soportes y tenerlos. Es hacer bien las cosas, lo que creo que estamos de acuerdo los dos. Sí, claro, así es. Le quería hacer una pregunta. Decía que estaba haciendo los pininos de escritores. ¿Está escribiendo algún libro? Sí, ya había comenzado, ya tenía el primer capítulo del procedimiento tributario. Estoy empezando a hacer el libro de procedimiento tributario, pero no quiero hacer el típico libro que es técnico. Es decir, la definición de liquidación oficial de revisión, no. Quiero como hacer un libro más hacia el lado de preguntas, algo más dinámico, en el cual uno pueda decir, ¿qué pasa cuando guardo silencio frente a un requerimiento especial? Que el libro te responda esa parte. Te lo tengo visualizado en esa manera, que sea un libro amigable. Porque leí a un libro de Legis, muy bueno, procedimiento tributario, pero creo que se vuelve ese mismo, yo que ya tengo la versión anterior, sí, ese mismo. Es bueno. ¿Para sí. qué? A mí me gusta mucho. Claro, pero mira que muchas veces el texto tan extenso se vuelve, no es amigable, porque no todas las personas lo van a entender de una manera. ¿Y el qué? Y el juez sale el domingo. Victoria, hola Victoria. Entonces a veces el libro hay que, pues lo veo así, poder cómo diseñarlo de una manera fácil, que lo entienda cualquier persona, dirigido a contadores, dirigido incluso a los representantes, a los empresarios. En ese sentido, comencé el primer capítulo, lo borré. Entonces Carlos me decía, escriba. Entonces cuando termine le hace las correcciones. Entonces en eso estoy empezando como con esos pinitos a ver cómo me va. ¿Ya tiene alguna editorial o todavía no? No. Todavía tengo la editorial yo. Ni ninguna de las universidades donde trabajas, nada todavía. No, todavía no. Por ahora prefiero tener como el texto, que sea como ese hobby, porque lo quiero tener como un hobby por ahora. Cuando uno lo ve como un hobby, creo yo, que uno le pone cariño, le pone amor, porque uno le dice, esto es lo que me gusta hacer. Y la verdad, quiero transmitir eso. Lo mucho, poco, nada que uno sepa, poderlo transmitir y poderlo condensar en unas líneas que le sirva a alguien, pensándose en eso, pero todavía no he hablado con ninguno. Yo creo que después de que lo tenga ya ahí sí empezamos a ver. Después me toca decirle a Carlos que me dé la colaboración. Yo creo que sale por impuestos con botas. Editorial sí. Impuestos con botas, sí. Lo veo más fácil. No, excelente. Y ojalá y lo termine muy pronto. Son muy buenos y muy necesarios esos libros porque sirven como hemos charlado, sirven para perderle el miedo a la administración y saber que podemos probar, saber que tenemos medios para probar, sabemos que tenemos de pronto tiempos, entender los tiempos, lo que es la firmeza, lo que es cómo y cuándo nos pueden o no fiscalizar, pero ojalá y lo termine pronto, muy necesario ese libro. Yo aspiro terminarlo ahorita finalizando este año. Finalizando este año, pues le voy a dar muy duro en vacaciones para poderlo tener listo. Pero yo no sé cómo llamar eso. Reforma fiscal que hoy mutó a una reforma de solidaridad, de sostenimiento social, que a la hora del té es un nuevo mecanismo, me perdona la palabra, pero para clavarnos a todos con impuestos nuevos y volver esto más insoportable, todo el sistema fiscal. Estoy esperando a ver qué puede llegar a suceder o cómo puede terminar eso. Y a partir de eso, pues uno podría pues tener diseñado o esperar el libro cuál sería la afectación probatoria que se pueda dar. Pues así lo estoy diseñando
para ver cómo quedaría. Pues estoy esperando esta famosa ley, a ver si de pronto me afecta en algo. Pero uno de los puntos que tengo es hacer el procedimiento. Yo siempre he pensado que se tiene que rayar. Para aprenderlo hay que rayar. Y se lo aprendí a un profesor de Derecho Administrativo, y es hacer mapas y líneas de tiempo. Cuando uno hace mapas y líneas de tiempo, pues es chévere, porque es como, bueno, no sé, de pronto Marcela, que estuvo en la charla de procedimiento tributario en el curso que dio ahorita en enero, pues lo logró ver, cómo llevarlo linealmente, desde cuando presento la declaración hasta la liquidación oficial de revisión o la liquidación provisional, cualquiera de estos elementos. Creo que así sirve mucho para el entendimiento en procedimiento, no tanto el texto. Sí, es Sí, como llevar la trazabilidad y saber, o sea, si tú dices, bueno, inicié tal día, tengo tantos días porque tengo esto, ellos tienen Exacto. tanto día, este día tiene que llegar a las 12 p.m., eso, o sea, es algo como, es conocer la historia y la trazabilidad de todo y tenerla tan clara. Uno ya tiene en la mente eso como contador, eso es Sí, innato. sí, sí, sí. Y con eso, no, eso es fantástico. Y estoy de acuerdo contigo. Sí, entonces la trazabilidad, gracias, es así, es poderla llevar esa trazabilidad, sirve mucho. Pues así también tengo como esa es la idea de todo el libro, llevarlo así, aprendiendo bueno, mecanos. sí, claro, claro, importante. Bueno, esperamos entonces que por favor y ojalá sí pueda estar en la próxima sesión, Carlos, Sí, para que nos acompañe y todo eso. No sé si alguna de las personas que están nos quieren dejar su opinión, qué tal les pareció la sección, si quieren de pronto hacer uso del micrófono, invitarlos a la lectura del libro del mes, importante para todos, y recalcar que vamos a estar conversando y analizando el mismo el primer viernes del próximo mes de mayo, para sí, entender, para entender el mismo, para analizarlo y también dejar el punto de vista y el criterio de cada uno, porque lo bueno de la literatura y de estos clubes de lectura es que podemos entregar y poner criterios diferentes de lo que hemos analizado, y así, por ejemplo, por ejemplo, cuando lo leí, me gustó mucho el capítulo de presunciones, pero de presunciones tributarias, pero puede que a otros les guste las presunciones contables, la prueba contable, puede que a otros les guste algunos de los capítulos, y que de pronto yo en ese momento no lo analicé desde esa perspectiva que pueda tener cada uno. Así que la invitación es a leerlos, y tenemos una lista muy, muy larga de varios libros que podemos leer y que nos pueden servir para estos tiempos de encierro y de cuarentena que estamos a punto de volver. sí, Tenemos mucha literatura que nos puede ayudar y servir. no, y Así la que no, preparación. sí, claro, la preparación para defendernos mejor y también para ser mejores asesores todos los días y ayudar a los contribuyentes a esos errores que pueden convertirse en sanciones onerosas y otras no tanto, pero es lo que no le gusta a los contribuyentes, cometer errores y luego que lleguen las sanciones. Te agradezco mucho, Diego, No, por gracias. aceptar la invitación y por compartirnos tu experiencia. Y además, pues, quedamos pendientes esperando ese libro. Sé que todos los que estamos aquí vamos a esperar para poder leerlo y conocer desde tu punto de vista, y además conocer toda esa literatura que tú nos puedes brindar. No, igual creo que, como les digo, se lo voy a enviar para que usted me le dé un visto bueno. Eso sí, téngalo, eso es un compromiso, igual que a Carlos. Le den el visto Listo, bueno. listo. Valga la oportunidad, pues, para poder exaltar el trabajo que hace el doctor Lerwin. Como les decía anteriormente, escribe, es escritor, tiene columnas, y nos compartió no hace mucho una columna en un grupo en el cual estamos. Me pareció excelente. La verdad, aclara muchos puntos. Los invito a que lo sigan en Instagram y que estén pendientes. Ahorita estaba viendo una publicación que él hizo
sobre el decreto de las pequeñas, decreto de De modificación la segunda de cuota. plazos, el de la segunda cuota. Lo dispone igual que lo que hace Carlos. O sea, eso hay que seguir y hay que exaltar las buenas acciones, las buenas actuaciones. Y como les digo, hay que exaltar el trabajo que hacen y el cual uno ve que es una persona que está estudiando constantemente. Y a partir de esto, miremos ese reflejo y digo miremos porque yo también lo veo. Son personas inquietas, son personas que quieren aprender y que a uno le deben motivar para seguir creciendo. Sí, claro, claro. Y en realidad no había podido compartir contigo. No sé si nos seguimos en redes porque a veces no reviso mucho, pero sí de pronto me voy con un gran concepto sobre ti como persona, sobre la experiencia que tienes y dispuesto a seguirte y a esperar todo lo que puedas entregarme en conocimiento y en la ayuda que pueda tener de tu parte y de mi parte igualmente toda la que puedas obtener. Voy a estar dispuesto a colaborarte, Diego. Igual que a todos los que pertenecemos al grupo, porque el club no es solamente para compartir el primer viernes de cada mes, sino para estar compartiendo en el grupo de WhatsApp y además estar siempre ayudándonos como aparece en Instagram. Ya me está pidiendo el usuario. Aquí ¿Sí se los dejo. ¿Y cómo es tu usuario, Diego? Ay, mi usuario, espérese, que ese sí nunca me lo he aprendido, pero ya lo pongo acá. Vale, por lo mientras yo conecto acá que se me está descargando. Vamos acá para todos. Listo. Ahí está mi IG para igual como ahí poco a poco vamos hacia adelante con todo. Sí, claro. Diego, @Diego Martínez D. Sí, señor. Sí, doctor. Ok. Bueno, gracias Diego, gracias a todas. Ahora mismo estamos 21 personas, pero en el momento alcanzaron a ser parte de la charla 34, 35 personas. Muy pocas de los 120 aproximadamente que estamos en el grupo, pero la idea es que se comparta la información que debatimos acá sobre el libro del mes. Igualmente lo vamos a compartir en el grupo y esperando que todos vamos a leerlo. Ya sabemos, igual vamos a compartir ahí en el grupo de WhatsApp, vamos a compartir el link donde se puede comprar, las tiendas donde lo pueden comprar, y el que quiera en el grupo ir compartiendo su criterio de algún capítulo, nos lo puede compartir entre semana y ahí vamos entre todos conversando y dialogando. Le agradecemos a todas las personas. ¿Iba a decir algo, Diego? Sí, les iba a contar de que creo que la otra semana, por allá el 15, me toca dar una charla de evoluciones. Inicialmente está dirigido para estudiantes, pero si sé que alguno de ustedes va a seguir, va a asistir a la charla, pues la voy a volver un poquito más técnica, con algunos problemas o algunas dificultades que se dan dentro del proceso y modificaciones que han existido, por si de pronto les interesa. Entonces ahí les dejaría. Cuando tenga el link, pues se los voy a disponer por parte del grupo también, en el grupo de WhatsApp. ¿Y es directamente con la administración o a título personal? No, es con la administración, es tipo NAF. Para todos aquellos, las NAF son núcleos de apoyo fiscal, acuerdos que tiene la administración tributaria con las universidades, y voy a realizar esa charla. Son 2 horitas, pero que en 2 horitas pues uno intenta condensar todo, pero pues también uno podría hacerlo, o si no, llevar a cabo una charla sea muy informal. Aquí por vía coordinamos con Carlos y se puede dar un día, 2 horitas acá también.
que sea algo mucho Ok, más breve. perfecto. ¿Y no tienes pensado otro curso, otro seminario de procedimiento por el momento, sobre el que nos contaste que dictaste, Sí, al que asistió Marcela? pues hemos pensado con Carlos preparar el de devoluciones. Una vez se termine todo lo de los vencimientos de renta de personas jurídicas, pues dada la complejidad que en sí mismo lleva, se está pensando posterior a hacer el lanzamiento del de devoluciones y volver a hacer procedimiento en el segundo semestre del año. Ok, Eso es lo que se perfecto. tiene así como pensadito. Ok, bueno, Estoy te checando a agradezco. Carlos, pero me va a coger y me va a jalar las orejas. Pero bueno, ¿Por qué? que nadie se entere. Bueno, gracias, Diego. Gracias Listo, por el doctor. espacio, Muchas por compartir con nosotros y por estar acá, esperando que nos acompañes en las demás secciones. A todas las Aquí personas que estaré. se conectaron, Juliana, Yuli, Marcela, Ever, gracias a ustedes. Este espacio es de todos y la idea es, además, Carlos va a estar escogiendo un moderador para cada sección. No siempre va a ser él, no siempre voy a estar yo. Así que hay que estar pendientes para ver quién será el moderador en la próxima sección. Además, también de el conocimiento que nos pueden brindar estos espacios, poder ir liberando ese miedo a veces que le tenemos a las pantallas, ese miedo que se le tiene al dialogar con nuestros colegas y al estar de pronto igualmente expuestos, como algunos le tienen mucho miedo de estar expuestos al público, algo así, que nos sirve como profesionales y pues que nos puede ayudar a fortalecer alguna virtud que tengamos, sea para enseñar, sea para, no sé, para alguna virtud artística o algo así, pero la idea sería que sea un espacio de todos y que no siempre sea liderado por las mismas personas. Gracias, Jesse, Ángela, todas las personas que hicieron parte del espacio, a Sandra, todos. Gracias por estar aquí y les deseo un feliz fin de semana, un feliz mes de lectura y gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana. Gracias, doctor. Gracias. Un placer conocerlo. Para mí es un gran Igual. halago poder conversar con usted. Y voy a No, seguir aprendiendo de usted. No, y yo de usted, Chao. no se preocupe. Vamos a aprender. Hasta Así luego. es. Hasta luego. Chao.